¿no? Vamos a comenzar este siglo y para esto voy a pedirles de que todos ustedes estén atentos. Voy a compartirles también un material y en este material vamos a tener 20 preguntas que desarrollar. Ahora, mm, quisiera tener bastante información y dependiendo de esta información yo voy a apresurar, pongamos, el material, mejor dicho, puedo ser más rápido haciendo este tipo de problemas o bien me voy a concentrar en la teoría. Para eso, quisiera saber, así una encuesta bastante rápido, Becker, Salvador, Italia, Arián y Catherine. Si ya, si este año es el primer año libres del colegio o si ya se han preparado anteriormente. Por favor, por el chat indíqueme si es que ustedes han terminado recién el colegio o si ya han llevado una preparación de antemano. A ver, ya. Listo. Ujú. Muy bien. Oh, sí. Muy bien, ya tengo la respuesta de Salvador. Ujú. Muy bien, Ariana. Muy bien. Entonces, vamos a hacer aquí lo siguiente. En este proceso, para aprender, para aprender física, siempre hay conceptos básicos que ustedes deben de saber. En primer lugar, deben saber la matemática necesaria que nosotros vamos a necesitar durante todas estas semanas. El día de hoy, por ejemplo, voy a necesitar teoría de exponentes, que es un tema de álgebra, voy a necesitar teoría de aritmética, y también otros conceptos de álgebra y otros conceptos de aritmética. Entonces, si ustedes no tienen la seguridad en las matemáticas, la física se les va a complicar un poco más. Y para esto, pongamos el día de hoy, comenzamos ya con nuestro primer tema que es mediciones. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Listo? Aquí, ¿no? Voy a compartirles otra pantalla. Creo que aquí está. Sí, esta es. Ajá. Sí, creo que es esta. Listo. Ya, bien. Em, listo. Aquí está. Ahora sí. Entonces, voy a explicarles aquí cómo va a funcionar esta parte. Cuando vamos a hablar de cantidades físicas y análisis dimensional, nuestro material va a estar seleccionado para que todos ustedes puedan ir desarrollándolo paso a paso. Entonces, en esta parte, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Número uno, lo que nosotros vamos a hacer aquí es saber qué son las cantidades físicas. Es lo primero que debemos saber. ¿Qué son las cantidades físicas? ¿Qué es el análisis dimensional? Pero ¿qué herramientas de la matemática necesito para comprender ellas dos? Entonces, regularmente en este siglo no vamos a aprender eso. Eso ya ustedes deberían intuir qué matemática o deberían de saber, pero hay muchos de ustedes de que es como es la primera vez o bien en sus clases de matemático, en las clases de física, nunca le han especificado esto, ¿no? Voy a compartirles después, voy a compartirles el, la parte de aritmética y álgebra que ustedes necesitan aprender. No es todos los temas de aritmética, no es todos los temas de álgebra, solamente lo que necesitan para poder hacer los problemas de física. Se los voy a compartir con la Miss
por el cliente. Si tienen alguna dificultad, podríamos tener otra clase, podríamos tener una clase solamente para reforzar esa matemática que ustedes necesitan para comprender todos estos temas. Por el momento, nos vamos a centrar en avanzar estos temas y si ustedes ven de que tienen ciertas dificultades, simplemente por el chat me indican y yo gustosamente se los voy a ayudar. Entonces, en primer lugar, ¿qué son las cantidades físicas y qué es el análisis dimensional? Comencemos primero con el sistema internacional. El sistema internacional se creó en base de una necesidad, de la medición. Queríamos medir, y si queríamos medir, por ejemplo, qué tan largo es un objeto, hemos tenido que construir un sistema de medición. Y ese sistema de medición le llamamos longitud. Si queremos medir, por ejemplo, una cierta cantidad de materia, utilizamos la cantidad física llamado masa para que nos haga referencia sobre eso. Además de eso, si nosotros queremos evaluar la duración de un evento, utilizamos al tiempo como factor importante que nos va a ayudar a medir esa duración. Si queremos saber la cantidad de una sustancia, pero esta sustancia tiene que ser, bueno, en este caso es líquido, vamos a utilizar el volumen. Y también tenemos el caso de la fuerza. Todas ellas, las que estoy mencionando, le vamos a llamar cantidades físicas solamente por un solo hecho, porque pueden ser medidos. Entonces, para poder medir todas estas cantidades, y hay otra lista más, para poderlos medir a todos ellos, necesitamos saber o entender qué es la medición. La medición no es nada menos que comparar. Tenemos que comparar. Entonces, si yo tengo aquí una mesa y quiero saber qué tan largo es esta mesa, entonces yo puedo medir el largo de esta mesa con una regla de 20 centímetros. O podría utilizar un pie bueno, vamos a suponer de que mi pie mide 27.5 centímetros, puedo utilizar también el pie para medir qué tan largo es esta mesa. En estas cuestiones, nosotros estamos utilizando ya dos formas de medida, una regla de 20 centímetros o un pie de 27.5 centímetros. O también podría utilizar mi dedo pulgar, y puedo decir de que una pulgar tiene 2.54 centímetros. Si agarro a cada uno de ellos y comienzo a medir, comienzo a utilizarlos para medir qué tan largo es esta mesa, entonces voy a comparar el largo de la mesa con la cantidad de reglas de 20 centímetros que ingresan aquí. Entonces, si yo utilizo reglas de 20 centímetros, voy a ver de que pueden ingresar, voy a suponer de que ingresan 3 reglas de 20 centímetros. Pero al momento de utilizar pies, entonces observaré de que solamente pueden entrar 2 pies y un poquito más. Y si utilizo una pulgada, lo que puedo ver es que van a haber 20 de mis pulgadas que pueden ingresar en todo este largo. Así que nosotros podemos decir que en cantidad de reglas necesitamos 3 reglas. En cantidad de pies necesitamos 2 pies y algo. Vamos a decir 2 pies y un poquito más. En cantidad de pulgadas voy a decir de que aproximadamente son 30 pulgadas. Bueno, vamos a decir aquí 30 es demasiado, es exagerado ya. Voy a indicar de que en la cantidad de pulgadas solamente son 20, vamos a decir 20, 23 pulgadas que van a indicar el largo de la mesa. Con esto, nosotros vamos a desde ahora a garantizar que si nosotros queremos medir el largo de cualquier objeto, tenemos que utilizar diferentes tipos de instrumentos. Puede ser una regla, puede ser un pie o también puede ser una pulgada, pero en cualquiera de todas ellas, en el caso de las reglas tendremos 3, en el caso de los pies 2.2, en el caso de las pulgadas 23 pulgadas. Y así nosotros podemos hacer las mediciones. Las mediciones solamente se pueden obtener al momento de comparar lo que yo quiero con lo que nosotros tenemos. Y a esto le vamos a llamar el patrón. Y este patrón puede ser una regla, puede ser un pie o puede ser una pulgada. La misma idea funciona para el caso de la masa, para el tiempo, para el volumen y para todas las demás cantidades físicas.
Así que hemos clasificado todas las cantidades físicas dependiendo de ciertos factores. La primera cantidad física que nosotros vamos a obtener aquí va a ser las cantidades fundamentales. Las cantidades fundamentales en total son 7. Puede ser, la primera es la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Cada uno de ellos tiene un porqué se consideró a ella como una cantidad fundamental. Pero bueno, dejando de lado la historia, lo que nosotros vamos a indicar aquí es que la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa, todas ellas deben ser cantidades fundamentales. A partir de este concepto, nosotros ahora vamos a indicar, si voy a hablar de longitud, si yo voy a hablar de longitud, entonces la pregunta es, ¿y cuál es la unidad de la longitud? Y en esta parte diremos lo siguiente. La longitud tiene como unidad al metro y su símbolo debe ser el m. Igual pasa con la masa. La masa, su unidad es el kilogramo y su símbolo es el kg. El tiempo también, su símbolo es S, Kelvin, amperio, mol y candela. Todos ellos serían las cantidades fundamentales. En base de estas cantidades fundamentales vamos a crear las cantidades derivadas. Entonces decimos, el área es la primera cantidad derivada que vamos a considerar. Y en el caso del área, el área va a ser creada en base de dos cantidades fundamentales. Si nosotros queremos calcular el área de un rectángulo, el área de un rectángulo podría ser 3 metros por 2 metros. Lo que nosotros debemos definir aquí es que 3 metros está relacionado con una cantidad llamada longitud. Y 2 metros también está relacionado con una cantidad llamada longitud. Así que lo que nosotros tenemos aquí es que para encontrar el área de esta figura, lo que nosotros vamos a indicar es lo siguiente. Si queremos buscar el área sale como el producto de 3 metros por 2 metros. Eso lo sabemos por matemática. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es que 3 metros por 2 metros sería el área, sería 6 metros cuadrados, pero esto salió como el producto de longitud por longitud. Entonces, el área se creó en base de dos cantidades fundamentales. La primera fue la longitud y la segunda fue la longitud. Y así hemos constituido al área. Pero si queremos el volumen necesita de una cantidad física adicional, que sería otra longitud más. Por ejemplo, si tenemos aquí un cubo y necesitamos hallar el volumen de ese cubo, simplemente tendríamos que multiplicar lado por lado por lado. Y así tenemos el volumen. De la misma manera, si queremos obtener a la densidad se va a encontrar, por ejemplo, en el caso del agua, vamos a indicar de que la densidad del agua vale 1000 kilogramos por metros cúbicos. La palabra kilogramos es una cantidad física llamada masa. Metros cúbicos, metros, ya les había indicado, metros es longitud. Cada vez que hablamos de metros, estamos hablando de longitud. Y si hablamos de longitud, la longitud debe ser 3 veces. En esta parte, 3 longitudes. En el caso de la masa, una masa. Podemos decir entonces que la densidad está constituida por una masa, una cantidad física llamada masa, pero también una cantidad llamada longitud, pero que se ha repetido 3 veces. Y así, en base de estas dos cantidades fundamentales, se habrá creado la cantidad física llamada densidad. En el caso de la velocidad, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer referencia a la velocidad, lo primero que vamos a decir es que la velocidad de una persona es 9 metros por segundo. Y aquí nosotros ahora vamos a ver lo siguiente. Si son 9 metros por segundo, metros, las unidades de metros es la unidad de longitud. Segundos es tiempo. Entonces, si vamos a hablar de velocidad, la velocidad está conformado por dos cantidades fundamentales.
Uno de ellos es la longitud y el otro sería el tiempo. Y de esta manera podemos afirmar entonces que la velocidad también está constituido por dos cantidades fundamentales, mientras que la densidad también estaba constituido por dos cantidades fundamentales, el área solamente era por uno, y así vamos a ir construyendo con otras cantidades como la aceleración, como la fuerza, como la presión, la energía, el trabajo, la potencia, la carga eléctrica y así sucesivamente. Y ahora, todo esto nos lleva a decir, ¿será la única forma de que nosotros podamos acomodar a estas cantidades? Y la respuesta es no. También podemos acomodar a estas cantidades, tanto las fundamentales como las derivadas, se puede hacer otro tipo de clasificación. Y este otro tipo de clasificación le llamamos las cantidades físicas, pero por su naturaleza. Las mismas cantidades como la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la velocidad, la fuerza, el área, la densidad, todas ellas también se pueden escribir como cantidades escalares y cantidades vectoriales. Las cantidades escalares solamente son aquellas que necesitan un número y una unidad. Nada más. Por ejemplo, si yo voy a subirme, quiero ver qué tanto he subido de peso en esta pandemia, entonces agarras una balanza y con la balanza tú vas a ver que marca 110. Primero hay un número. Observamos el número, pero como sabemos que estamos midiendo nuestra masa, entonces deben aparecer al costado la unidad. 110 kilogramos. Bueno, esto es un exceso. Así que bueno, leyendo la balanza, vamos a suponer eso, 110 kilogramos. Entonces, siempre que tengamos un número y solamente vamos a requerir entre un número y su unidad, le llamamos cantidades escalares. Ahora, si utilizamos un cronómetro y queremos medir qué tanto dura un evento y nos sale, por ejemplo, 20 minutos, entonces decimos, aquí está el número y aquí está la unidad. Si necesitamos de un número y una unidad, entonces decimos de que esto también es una cantidad escalar. Y no solamente funciona para esto, también puede funcionar para la densidad, para el volumen, para la energía, para el trabajo y la potencia. Todos ellos solamente necesitan de eso, de un número y su unidad. Pero hay otras cantidades que necesitan, aparte del número, aparte de la unidad, también necesitan esto, la dirección. Necesitamos saber hacia dónde se orientan. Por ejemplo, el caso del desplazamiento. Si hay una persona que se va a mover desde un punto A y va a llegar hacia otro punto, entonces nosotros debemos indicar de que aquí existió un desplazamiento. La persona se desplazó de mi casa, bueno, desde la puerta de mi casa hacia la cocina. Pero si no sabemos, si tú me das esa información por medio del WhatsApp, me dices, profesor, mi papá se desplazó desde la puerta de mi casa hasta la cocina. Pero si yo no sé dónde se encuentra tu cocina, mi imaginación no va a estar completa. Así que me vas a tener que indicar, fue 20 grados hacia el este, 20 grados hacia el oeste. Entonces, con esa orientación de indicarme en qué posición, desde un punto 20 grados o 30 grados o 40 grados hacia el norte o hacia el este, entonces con eso estarías completando la información. Y todas las cantidades que necesitan de esa información adicional de saber, por ejemplo, ¿dónde te encuentras ahora? Me encuentro en mi casa. Sí, pero ahora yo necesito saber en, en qué lugar. Me encuentro en el tercer piso, en el cuarto piso. Entonces, arriba a 5 metros, hacia abajo a tantos metros. Y como necesitamos obtener la dirección, entonces también es una cantidad vectorial. ¿Quiénes son las cantidades vectoriales que siempre vamos a considerarlas o vamos a tenerlo presente? La primera es el desplazamiento. El desplazamiento es una cantidad vectorial. El área no es una cantidad vectorial, es una cantidad escalar. Sin embargo, cuando vamos a hablar para el tema del magnetismo, vamos a considerar a que el área también puede tener esa noción de un vector.
La velocidad siempre va a ser un vector, la aceleración también siempre es un vector, la fuerza, el momentum y el campo eléctrico como el campo magnético. Ambos también son vectores. Entonces, lo que tienes que aprender de todo esto es lo siguiente. Primero define quién es una cantidad escalar y quién es una cantidad vectorial. Luego de haber definido todo eso, ya podrás comprender también lo que se nos viene en la parte siguiente. Y es esto, notación científica. Lo importante de la notación científica es que nosotros que siempre hemos querido medir las cosas y como queremos medir las cosas, necesitamos también expresarlas de una forma bastante sencilla. Por ejemplo, expresar, decir de que hemos caminado 153.2 metros, no es tan difícil, pero si te dirían así que la distancia desde la Tierra hacia el Sol son 150 millones de kilómetros, más o menos esta cantidad, entonces expresar cantidades tan grandes o cantidades bastante pequeñas como el diámetro de un átomo de hidrógeno, que sería 0.000, y más o menos, a ver, serían 3, 6, 9, 1, 2, 3, 12, 1, 2, y ahora sí. Esta cantidad de aquí, metros. Estas cantidades que son tan pequeñas o cantidades que son tan grandes, expresarlas o mencionarlas es muy complicado. Así que los científicos agarraron y mencionaron, tenemos que expresar estas cantidades grandes o también las pequeñas en términos más sencillos. Y con este fin se creó la notación científica. Y para esto, en el caso de la notación científica, lo que ustedes deben siempre saber es la forma de expresar la notación científica. Primero debemos colocar un número al costado, pero este número que lo estamos representando con la letra A, ese número tiene que ser mayor, igual que 1, pero menor que 10. Siempre debes tener presente eso. Ese número no puede ser 10. Tiene que ser, puede ser 9.5, puede ser 9.8, puede ser 1, sí. Puede ser 1.2, 1.9, puede ser esos valores, pero no menos de 1 ni tampoco igual a 10. Y al costado vas a tener un 10 elevado a una potencia. Por eso que utilizamos la teoría de exponentes. Es importante que lo conozcamos aquí. Un 10 a la b. Y este b siempre es un número entero. Un número entero que puede ser positivo o puede ser también negativo. Puede ser más 3, puede ser más 5, puede ser menos 6, menos 7, pero hay que tener presente eso. Por ejemplo, 153.2 lo podemos expresar como 1.532 por 10 al cuadrado. 0.00872 se puede expresar como 8.72 por 10 a la menos 3. Y toda esta cantidad, por ejemplo, 3 ceros, 6 ceros, 7, 8. Entonces, toda esta cantidad lo podemos expresar como 1.5 por 10 a la 8. Y así, todas estas cantidades ya están expresadas en notación científica. Sin embargo, los físicos también vieron que se podía ya no decir 1.5 por 10 a la 8 o 8.72 por 10 a la menos 3. ¿Qué tal si estas cantidades que estamos hablando aquí de 10 a la menos 3 lo cambiamos por una letra? Una letra que podríamos decir podría ser representado con una M pequeña que nos indica el 1000. O este 10 a la 8 cambiarlo por otra letra. Y así nosotros eh, reducir las expresiones. En vez de que sea tan complicado, ahora con estos cambios de letras se va a poder pronunciar bastante sencillo. En vez de decir 1.5 por 10 a la 8, podríamos decir 1.5 mega, 1.5 giga, 1.5 tera y utilizar esas letras. Y para eso se creó los multiplicadores métricos, donde los más utilizados en física son 10 a la menos 9. Cada vez que vamos a hablar de la palabra nano, nano es 10 a la menos 9. El otro que vamos a utilizar muchísimo es la palabra micro.
10 a la menos 6. Pero la palabra nano se representa con una letra llamada N, el micro con una mu, después también tenemos mili, que es 10 a la menos 3, que lo vamos a utilizar con una letra M. Luego de ya saber que estamos utilizando estas tres, la otra parte bastante utilizada es el kilo para las cantidades grandes, kilo 10 al cubo, mega 10 a la 6. Y así podemos ir expresando. Los más conocidos son kilo, mega hasta giga. El resto no se utiliza demasiado en física. En el caso de hablar de el mundo microscópico, el mundo cuántico, ahí sí vamos a utilizar lo que es el femto, el ato y el pico. Pero regularmente en todo nuestro aprendizaje vamos a utilizarlo un 1%, que será en el último tema o en el penúltimo tema que vamos a trabajar. Entonces, este es el caso de la notación científica y los multiplicadores métricos. Seguidamente, ahora vamos a hablar acerca del análisis dimensional, pero sin antes pasar directamente a los problemas. Vamos a irnos de frente a los problemas y vamos a comenzar. Ejercicio número 1. Si deseamos clasificar a un conjunto de cantidades en fundamentales y derivadas del sistema internacional, ¿en qué debemos concentrar nuestra atención? Entonces, si yo tengo cantidades fundamentales como por ejemplo, tengo una cantidad fundamental llamada la masa, tengo otra cantidad fundamental que sería el tiempo, tengo otra cantidad que también puede ser la temperatura y también podemos tener la velocidad, también tenemos la fuerza, la densidad. Todas estas cantidades fundamentales, si queremos aprender a diferenciarlas de ellas, nos debemos concentrar en que estas cantidades, estas 6 cantidades que he propuesto, en que estas cantidades físicas tengan dirección. Si nosotros queremos averiguar qué cantidades físicas son fundamentales y qué cantidades físicas son derivadas de estas 6, entonces debemos fijarnos quiénes tienen dirección. Claro que no. No tienes que fijarte, porque si hablamos de dirección, estamos hablando de cantidades vectoriales. Y nosotros solamente estamos estudiando entre fundamentales y derivadas. Y ahora sí, vamos con la B, con la C y con la D. Bien, para esto tenemos un tiempo de 1 minuto. Bueno, si es que vamos a ver, ustedes indíquenme por medio del chat cuál sería la clave correcta. Sabemos de que la A no es. Así que, ¿cuál sería? ¿La B, la C o la D? Tenemos para esto 1 minuto, chicos. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos 2 respuestas. Aquí, Salvador y Catherine. Perfecto, muy bien. Claro que sí. La respuesta correcta para esto es la C. Muy bien, es la C. Y es que nosotros, siempre que queramos diferenciar entre cantidades fundamentales y cantidades derivadas, siempre debemos observar si estas son patrones de medidas. Cuando hablamos de patrones de medidas, hablamos de cosas fundamentales. Entonces, la masa, el tiempo y la temperatura
ellos tienen un patrón de medida. Por ejemplo, la masa, su patrón de medida es los kilogramos, el tiempo es segundos y la temperatura son los Kelvin. Mientras que la velocidad, la fuerza y la densidad están creados en base de esos patrones de medida. Y la respuesta para esto sería la C. La parte D, ¿por qué no puede ser? En que algunas sean medibles. No se olviden de que toda cantidad física siempre tiene que ser medible. No es que la velocidad sí se puede medir, la masa no. El tiempo no se puede medir, pero la fuerza sí. No, todas las cantidades físicas siempre se van a medir. Vamos con la segunda pregunta. También para esto nos dice así. En la siguiente tabla se muestra 12 cantidades físicas. Indique cuántas cantidades son fundamentales. Fundamentales, no te olvides que hemos clasificado primero entre fundamentales y derivadas y luego también en vectoriales, donde hemos visto de que hay escalares y vectoriales. De todas esas 12 cantidades, de esas 12, ¿cuántas son fundamentales y cuántos son vectoriales? Nuevamente, tiempo para ver tu participación. 1 minuto. Bueno, muy bien. Respuestas, chicos. Veamos aquí. A ver, sí. Arián, ¿cuál sería tu respuesta? Becker, Bianca. Difícil, difícil. Primero, entonces comencemos ahí. Fundamentales. Encerremos a las fundamentales. Vamos a encerrar primero a las fundamentales. El tiempo es fundamental. La velocidad no es fundamental. La frecuencia, no hemos hablado de frecuencia, pero si tú buscas en Google y buscas las cantidades físicas que hay entre fundamentales fundamentales y derivadas, vas a encontrar la palabra frecuencia. La aceleración no es fundamental. La intensidad de corriente sí es fundamental. La masa también es fundamental. Fuerza no es fundamental, momento de fuerza tampoco es fundamental, volumen tampoco, cantidad de sustancia sí es fundamental, la densidad no es fundamental y la potencia tampoco es fundamental. Así que solamente tenemos 4 fundamentales. Muy bien, bien. Perfecto. Solamente, muy bien, Bianca, sí, está perfecto. Las fundamentales. Y vamos a ver las vectoriales. En el caso de las vectoriales, agregué una vectorial porque en el examen de admisión de la Cayetano justamente vino esta palabra como cantidad fundamental, diré, como cantidad vectorial. Y para eso nosotros vamos a ver quiénes serían las vectoriales. El tiempo no es vectorial. Él no es vectorial. El tiempo es escalar. La velocidad sí es vectorial. La frecuencia no es vectorial. La aceleración sí es vectorial.
Intensidad de corriente no es vectorial, la masa tampoco es vectorial, la fuerza sí sería vectorial. En el caso del momento de fuerza, el momento de fuerza, desde ahora vayan considerándolo, sí es vectorial. El volumen no es vectorial, la cantidad de sustancia tampoco lo es, la densidad tampoco y la potencia tampoco es vectorial. Así que solamente tenemos 4 cantidades fundamentales y 4 cantidades vectoriales. Y nuestra clave para este problema, aquí, la clave sería la B. Desde ahora voy a comenzar a contabilizar su participación porque tenemos que hacer un registro de cómo van a ir mejorando en todo este proceso. Así que a partir del problema número 3, se les va a dar un cierto tiempo, mencionan ahí la clave por el chat, lo que ustedes ven conveniente, que les ha salido, y de ahí también le he compartido a la misma un link acerca de una evaluación de 5 preguntas de todo este tema. Así que recién lo voy a activar, creo que sí, lo voy a activar y se los voy a estar compartiendo para que ustedes lo tengan. O también se los voy a compartir directamente en el chat. ¿Listo? Eh, Problema número 3. Ahora sí, necesito, por favor, y esto es con nota de participación. 2 minutos para este problema número 3. Bien, ya estamos terminando este tiempo. Perfecto. Listo. Ahora sí, veamos. Antes de corregir sus respuestas, primero vamos a verificar. Vamos a ver, la primera cantidad física que tenemos aquí, esta primera cantidad es la temperatura. La temperatura se mide con el símbolo C. No, esto no es verdad. En la temperatura, aunque la unidad también lo hemos trabajado con Celsius, regularmente utilizamos las unidades de Celsius, pero según el sistema internacional, la unidad es el Kelvin. Y el símbolo debe ser una letra K mayúscula. Así que esto estaría mal. La fuerza, su símbolo es el Newton, una N mayúscula y su unidad sería el Newton. Perfecto, esto es correcto. La aceleración, su símbolo es ms al cuadrado, correcto. La unidad, metro entre segundo al cuadrado. Y aquí decimos metro entre segundo al cuadrado. Sí tendría razón, o sea, tendría mucha razón cómo está escrito porque hay un slash. Sin embargo, esto no es correcto.
En la parte de nuestros estudios de la física, nosotros vamos a indicar aquí esto. Lo que se debe decir siempre que tengamos esto, metros, y de esta manera, se debe leer de esta manera, metros o metro por segundo cuadrado. Tú dirás, pero si no se está multiplicando, si no se está multiplicando, entonces ¿por qué coloco por? Si ahí hay una división y debe ser un entre. Esto de aquí tiene ciertas acepciones que nosotros debemos considerar. Primero, cuando tú tienes 3 y abajo tienes un número 2, aquí esto es una división. ¿Ok? Por favor, entiendan bastante bien eso. 3 entre 2 es una división de dos números. Sin embargo, si tú tienes kilogramos, o mejor dicho, en este caso, vamos a colocar otras unidades, metros, y abajo otras unidades, arriba es longitud y abajo es tiempo, entonces aquí no tienes una división, tienes una proporción. Esta es la diferencia entre dividir dos cantidades, pero dos cantidades que sean números, como 3 y 2, y dividir dos cantidades físicas como longitud, tiempo. Puede ser kilogramos con metros cuadrados, pero siempre que tengamos cantidades físicas van a ser proporcionales. Por eso que utilizamos nosotros siempre el término pro de proporción. Entonces, metros está relacionado, el metro es proporcional al segundo cuadrado. Entonces, esa es la diferencia, por eso que aquí en esta segunda parte, esto está mal escrito. Debe ser proporcional. Energía debe estar en joules, sí, y lo escribimos así. Esto, masa no es M, es kilogramos, es kg, y la unidad sí está bien, es kilogramos. Entonces, las cantidades que estamos escribiendo de forma que no se encuentran correctamente, en este caso serían, la primera no está de forma correcta, la tercera y la última. La clave entonces para esto sería la C, la A. Serían tres de todas ellas no se encuentran correctamente escritas. Y ahora sí, veamos quiénes han podido obtener esta información. Ajá. Bien, aquí ya está. Y vamos a anotarlos. A ver, voy a anotar su participación aquí. Después tenemos Arián. Ya. Después de eso, y Bianca. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. La pregunta número 4. En la pregunta número 4 nos dice así, ¿cuál de las siguientes cantidades no se expresa correctamente en notación científica? Si hemos hablado de notación científica, recuerden, notación científica, siempre su forma de expresar debe ser así. A multiplicado por 10 elevado a la B, donde este valor de A siempre debe ser mayor o igual a 1, pero menor que 10. Ahora sí, dicho esto, ¿cuál de todas esas cantidades no está expresado correctamente? Para eso tenemos solamente un tiempo de 1 minuto.
Muy bien, ahora sí, verifiquemos. En primer lugar, cada hora contiene 3.6 por 10 a la 3 segundos. Primero ya sabemos de que 3.6 por 10 a la 3 segundos está correctamente escrito. Así que esto sería correcto. Está correctamente escrito. La masa promedio de una persona adulta es 68 multiplicado por 10 a la 3 gramos. 10 a la 3 está correctamente escrito, pero 68 no, porque ese valor de A, el que debe estar a su costado, debe ser menor que 10, pero mayor que 1. Así que esto no es correcto. Luego de eso, vamos a ver, 5 metros cúbicos de agua equivale a 5 por 10 al cubo. Entonces, esto de aquí está correctamente escrito y él también. La carga de un protón es 1.6 por 10 a la menos 19. Este valor está entre 1 y 10 y esto es 10 a la menos 19 y sería correcto. Entonces, la clave incorrecta sería la B. Ahora sí, con esto verifiquemos sus respuestas. Oh, muy bien. Aquí sí han podido acertar. Muy bien. Han podido acertar casi todos. Bien, Salvador. Y muy bien. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces. No me olvide de nada más. Creo que sí me olvidé de alguien más. Aquí. Muy bien. Continuamos entonces. Siguiente problema. Problema número 5. En el problema número 5 te dice así. Al realizar la siguiente operación, tenemos esta operación. 10m sobre segundo al cuadrado por 4.0 segundos elevado al cuadrado y dividido todo entre 8.0 metros por segundo. Bien, se obtiene. ¿Qué se obtiene? Para esto tenemos un tiempo de 1 minuto. Muy bien, sus respuestas. Ujú, muy bien, ya estoy viendo por aquí, Ariana, Miguel y Becker. Difícil, no. El juego de las unidades aquí es muy importante. Hay que saber cómo manejar estas unidades y cómo podemos también operarlas. Y para eso voy a realizarlo aquí.
Voy a reducir. Oh, ya. Listo. Entonces, el juego de las unidades es muy importante en esta parte. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? En primer lugar, debemos saber de que aquí siempre tú debes multiplicar número con número y unidades con unidades. Entonces, aquí esto sería 10 metros por segundo al cuadrado multiplicado este 4.0 segundo al cuadrado sería, en este caso, al elevarlo al cuadrado sería 16 segundo al cuadrado. Y finalmente, abajo lo tenemos que dividir entre 8. Entre 8.0 metros por segundo. Listo. Luego de tener esta expresión, sepáralo. Unidades con unidades. Y número con número. Entonces lo vamos a separar. Por aquí va a haber uno. Y por aquí va a haber otra parte. Los números serían 10 por 16 sobre 8. Estos serían todos los números. Las unidades. Metro, segundo al cuadrado, por segundo al cuadrado, y abajo metros dividido entre segundos. Y así nosotros podemos obtener lo siguiente. Entonces, aquí vamos a hacer esto. Los números 16 por 10 por 16 entre 2 sería simplemente 20. 160 entre 8 sería 20. Ahora, las unidades. ¿Qué debo hacer con las unidades? Metro, segundo al cuadrado, dividido entre segundo al cuadrado, y eso dividido entre lo que está aquí abajo. Utilizamos nuestra regla de extremos y medios. Entonces, vamos a agarrar y multiplicar esto por esto y esto por esto. Naturalmente, nuestro número 20, a ella no lo vamos a tocar porque ya ha sido efectuado. Y ese número 20 lo dejamos aquí al costadito. Y nos va a salir lo siguiente. Este segundo pasa hacia arriba. Sería ms cuadrado por s. Y aunque lo estoy haciendo muy largo, tú ya verás de que esto de aquí es la manera, bueno, la forma que puedes comprenderlo. Ahora, si tú lo hiciste rápido y no tuviste ningún problema, genial. En esta parte de aquí solamente verificamos tus habilidades. Él con él se va. Y ya está. Con toda seguridad podemos afirmar de que la respuesta es 20 segundos. 20 segundos, entonces debe ser nuestra respuesta para este problema de aquí. Y como les había indicado, si esto te parece un poco difícil, en nuestro material de matemática básica para la física, que está repartido entre álgebra y aritmética, y adicionalmente también en el tema de geometría y trigonometría, que también no toda la trigonometría lo vas a necesitar, no toda la geometría lo vas a necesitar, pero en este material que es especial que es un curso especial de matemática básica para la física, les van a indicar también este tipo de problemas. ¿Cómo podemos resolver esto? Entonces, si ustedes quieren tener ese taller de la matemática básica para la física, se comunican con la secretaria y nosotros estamos encantados de servirle para su preparación. El 5. Ahora nos vamos a la pregunta número 6. Identifica la alternativa con la igualdad errada. Tenemos aquí 0.072 metros. ¿Qué es lo que yo debo hacer en primer lugar? Tienes que pasarlo a notación científica. Ah, me estoy olvidando, me estoy olvidando. Sus respuestas, me emocioné. A ver, veamos aquí. Sus respuestas, 20 segundos por aquí. Muy bien. La respuesta para este problema sería la de 20 segundos. Y así que tenemos aquí varias personas que han contestado muy bien. Y vamos a ver. A ver, a ver. Verifiquemos.
bien. Harían perfecto. Después Miguel, muy bien. Ujú. Alexandra, muy bien. Entonces, ya tenemos a 3 personas que lo hicieron correctamente aquí. Vamos a la pregunta número 6. En la pregunta número 6, lo primero que tú vas a observar es lo siguiente. Tienes esta cantidad, 0.072 metros. 0.072 metros se puede escribir así. Primero, escríbelo en notación científica. Y en notación científica sería, tenemos que sacar, para escribirlo en notación científica, tenemos que sacar solamente al 7. Y para sacar al 7, nosotros vamos a ver de que nuestra técnica será así. 7.2, 7.2 lo habremos calado un espacio, 2 espacios y de ahí él está saliendo. Entonces sería 7.2 por 10 a la menos 2 metros. Esta es la forma de escribirlo en notación científica. Pero si nosotros queremos expresarlo utilizando estas palabras, estas letras como mili, como nano, micro y todas las demás que podamos utilizar, entonces lo que nosotros vamos a decir aquí es lo siguiente. Número 1. 72 mm. ¿Qué significa 72 mm? 72 mm está escrito así, 72. Esta primera letra es un prefijo que va a simbolizar a 10 a la menos 3. Es este prefijo de aquí, 10 a la menos 3. Y el otro, el que está a su costado, es la unidad. Entonces nosotros tenemos por aquí, tenemos esos prefijos. Aquí tengo un prefijo que es nano, que es 10 a la menos 9, y el que está a su costado es la unidad, nanofaradio. Mientras que aquí tenemos el micro, y el micro es 10 a la menos 6, microcoulomb. Y por este otro lado tenemos un prefijo llamado min, 10 a la menos 3 ampere. Entonces, si yo tengo toda esta expresión, ¿cuál de todas estas igualdades está errada? Ahora sí, comenzamos. 2 minutos para encontrar qué unidad está errada. Muy bien, muy bien. He visto de que hay bastantes respuestas, así que esto de aquí
Veo que está bastante sencillo. Así que vamos a visualizar. Voy a visualizar. Bien. Creo que sí. Todos han acertado. A ver, vamos a ver aquí. ¿Cuál de todas ellas no está correctamente escrito? Y la respuesta para esto sería, a ver, la C, la B. En el caso de la B, en el caso de la B, sí está bien escrito y vamos a comprobarlo. ¿Por qué? ¿Por qué está correctamente escrito la B? Y en el caso también de la A, vamos a verificar todos ellos. No te olvides que la primera siempre representa el prefijo y la segunda siempre representa la unidad. Entonces, tomando en consideración estas indicaciones, veamos entonces a cada uno de ellos. Para el caso de la A, tenemos 0.072 metros. Esto también se puede escribir como 72 por 10 a la menos 3 metros. No lo estoy escribiendo en notación científica, solamente lo estoy escribiendo de una forma general. Y ahora, con esto, podemos indicar aquí lo siguiente, que esta parte de aquí, todo esto, lo vamos a representar con un prefijo, y sería el prefijo 1000. Y ahora sí, serían 72 milímetros. Y estaría correcto la parte A. En la parte B, tenemos 0.0025 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, esto se puede expresar así. Este 0.025, toda esta cantidad se puede expresar como 2.5, solamente esto, 2.5 por 10 a la menos 3, multiplicado por 10 a la menos 6 faradios. Y nosotros, según la teoría de exponentes, vamos a afirmar de que esto, 10 a la menos 3 por 10 a la menos 6, nos sale 10 a la menos 9. Y la palabra 10 a la menos 9, la letra que puede representar a 10 a la menos 9, sería nano. Así que de aquí nosotros podemos expresar de que esto de aquí sería 2.5 nanofaradios. Esto sería la parte B. Así que esto también sería correcto. La parte C. En la parte C tenemos 0.00045 coulomb, que lo podemos expresar así. Podemos expresarlo como 45 y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Y eso sería por 10 a la menos 5 coulomb. Pero así como está, con 10 a la menos 5 no se puede utilizar una letra. Una letra solamente hay una letra llamado el micro, pero para el micro necesitamos 10 a la menos 6. Así que lo que nosotros podemos hacer aquí es colocar 4.5. Aquí podríamos colocar así. 45 se puede expresar así. 45 por 10 a la menos 1. Voy a utilizar aquí un arreglo. Un arreglo para poder solucionar esto sería 10 a la 1 por 10 a la menos 1. Esto de aquí, 10 a la 1 por 10 a la menos 1, simplemente es la unidad. No va a alterar nada a todo el proceso que estamos haciendo. Por 10 a la menos 5 coulomb. Y de esta expresión, nosotros observemos aquí que esto de aquí, 10 a la menos 1 por 10 a la menos 5 es 10 a la menos 6. Si esto es 10 a la menos 6 y al costado tenemos la C, recuerda de que este 10 a la menos 6 se puede representar con una letra llamado micro. Así que finalmente podemos indicar esto. 45 por 10 a la 1, pero 45 por 10 a la 1 no es nada menos que 450. 450 microcoulomb. Esto sería la parte C. Y en la parte C, esto de aquí no sería correcto. Entonces, la clave como respuesta para este problema sería la C.
Bien, ahora sí, veamos quiénes contestaron de forma correcta. Wow, en esta parte sí, todos han acertado. Bueno, casi todos. Vamos a ver, voy a anotarles. Bien, vamos a anotarlos. Voy a avanzar ya con la siguiente parte, que es análisis dimensional, pero antes de eso voy a comenzar a anotar sus respuestas. A ver aquí, 5, creo que es a partir de aquí. Ya vi. Comenzamos entonces con Alexandra. Bien, Tala y Bianca. Muy bien, chicos. Entonces, hasta el momento estamos hablando acerca de la notación científica, el análisis dimensional y las cantidades físicas. También tenemos el problema número 7 que está relacionado a esto, que vino también en el material de la universidad. También tenemos este problema número 8 y nos vamos a centrar, antes de entrar ya en nuestro nuevo tema, nos vamos a centrar que a partir del problema número 8 vamos a comenzar a estudiar las dimensiones. Hemos hablado de la longitud, de la masa, del tiempo, de la temperatura, hemos hablado también de la velocidad y sus unidades respectivas a cada uno de ellos, pero esta vez nosotros vamos a utilizar algo más que eso. Vamos a utilizar el análisis dimensional. ¿Qué es el análisis dimensional? ¿Para qué sirve? ¿Dónde lo puedes aplicar? Entonces, todo eso lo vamos a ver a partir de aquí. El análisis dimensional tiene un objetivo. Bueno, hay tres cosas importantes donde puedes aplicar el análisis dimensional. La primera es en demostrar si la fórmula que tú estás utilizando es correcta. Si ves un objeto, como por ejemplo aquí, vemos aquí un auto y ese auto se está moviendo, y si nosotros queremos calcular su velocidad, la velocidad de este auto con que se está moviendo en ese momento, podemos utilizar una fórmula. La fórmula es velocidad final es igual a la velocidad de inicio más la aceleración por el tiempo. Pero ¿cómo yo sé si esta fórmula es correcta o no es correcta? ¿Cómo yo puedo averiguarlo? El análisis dimensional te ayuda para poder demostrar de si esta fórmula es correcta o no. Esa es una parte importante del análisis dimensional. La otra parte importante del análisis dimensional es encontrar nuevas fórmulas. Por ejemplo, hay una persona que se va a lanzar de una avioneta con su paracaídas naturalmente, si no sería un suicidio. Él va a agarrar y se va a lanzar. Pero hay una persona que está observando desde abajo y él es un físico. Está viendo de que esta persona está cayendo y quiere encontrar cuánto es la fuerza con que la gravedad jala a esta persona. Para eso, el análisis dimensional te dice así, tú puedes encontrar esa fórmula y para eso podrías decir, primero debemos decir, la masa de la persona podría ser que afecta a la fuerza con que él va a estar cayendo, pero también sabemos de que la Tierra ejerce una fuerza sobre todas las personas. Así que aquí tenemos la gravedad. La gravedad también puede ser un factor muy importante al momento de que la fuerza esté jalándolo a él hacia abajo. Entonces, podemos hacer una combinación entre masa, gravedad y colocar unos exponentes en la parte superior. Esos exponentes le podemos llamar exponente X y exponente Y. Cosa que si tú encuentras cuánto vale el X y cuánto vale Y, podrás encontrar la fórmula correcta para calcular la fuerza con que la gravedad jala a este paracaidista. Esa es la segunda función. La tercera función del análisis dimensional es poder también encontrar fórmulas a partir de fenómenos grandes que no lo puedes llevar al laboratorio, como por ejemplo un huracán. Un huracán no se puede llevar a un laboratorio, pero sí con el análisis dimensional tú puedes encontrar cuánto vale la velocidad del viento en el centro o en el ojo del huracán. Puedes también analizar una granizada. Bueno, no es tan perfecto, pero puedes analizarlo con el análisis dimensional o una lluvia torrencial
o los fuertes vientos a una cierta altura, 2000 metros, 3000 metros sobre el nivel del mar. Se puede analizar con este tipo de teoría. Y para esto, con este fin, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Número 1, vamos a aprender a simbolizar. Cada vez que aparezca una cantidad entre corchetes, por ejemplo, 4 metros, ya nosotros habíamos hablado que esta parte de aquí, 4 metros, 4 metros representa a una cantidad física. Esta cantidad física, le hemos dado por nombre longitud. Entonces, ¿qué significan los corchetes? Los corchetes van a tener le vamos a dar una denominación a estos corchetes y vamos a indicar corchetes. Siempre que aparezca corchetes, tú debes leerlo así. La dimensión de la longitud, porque lo que está adentro es longitud, la dimensión de la longitud lo vamos a representar en base de una letra mayúscula. En este caso, muchas gracias. En este caso sería la longitud. Y como la primera letra de esta cantidad física es L, entonces nosotros utilizamos esta letra. La letra L mayúscula para indicar que la dimensión de esta cantidad física va a ser L. Y para eso vamos a ver algunos ejemplos. Veamos aquí. Si no solamente tengo la longitud, y yo voy a decir, si yo tengo una cantidad física llamada longitud, y esa longitud, esa cantidad física, aparece entre corchetes, la dimensión de la longitud lo representamos con una letra L. La dimensión de la masa, lo representamos con su primera. La dimensión de la masa lo representamos con su primera letra, la letra M. La dimensión del tiempo, como su primera letra comienza con T mayúscula, entonces lo representamos también con una T mayúscula. La temperatura también comienza con una T, pero ya habrían dos T. Así que se consideró que la temperatura en griego, la primera letra que se expresa en griego es la letra teta. Entonces se utiliza como referencia a la letra teta como la dimensión de la temperatura. La intensidad de corriente es una letra I, su dimensión es una letra I. La intensidad luminosa, para no colocar lo mismo, entonces se coloca una letra J. Y la cantidad de sustancia, que es la dimensión de la cantidad de sustancia, su dimensión debe ser la letra N mayúscula. Así que todas las demás dimensiones, porque estas son las dimensiones de las cantidades fundamentales, y esto sí lo debes memorizar, porque es muy importante que lo tengas presente, entonces tú dices lo siguiente: la longitud es L, la masa es M, el tiempo es T, la temperatura es θ, intensidad de corriente I, intensidad luminosa J, y la cantidad de sustancia es M. Todas las demás cantidades que conocemos como el área, el volumen, la densidad, todas ellas que le hemos llamado las cantidades físicas derivadas, siempre van a estar expresadas en términos de una combinación de ellas, de las cantidades fundamentales. Así que lo que nosotros vamos a decir es que todas las demás siempre van a estar dependientes de L, de M, de T, también podría ser de θ, de I, de J. Como por ejemplo, el área. Cuando vamos a hablar de la dimensión del área, lo que nosotros debemos entender es que el área estaba formado, por ejemplo, así, vamos a decir así, el área es el producto de la longitud por la longitud. Eso es lo que nosotros ya sabíamos. Pero, ¿qué pasa con las dimensiones? Entonces, como por ejemplo aquí, la dimensión del área debe ser igual a la dimensión de la longitud multiplicado por la longitud. Y si esos corchetes se pasan a cada uno de ellos, vamos a tener longitud por aquí
Y por aquí también tenemos longitud. Después todavía vamos a ver el álgebra que sigue en este término de los corchetes, pero lo que nosotros no debemos olvidar es que la dimensión de la longitud era L. Y aquí al costado tenemos otra longitud, así que debemos tener un L por otro L. Estamos multiplicando dos dimensiones, L por L, y L por L debe ser L cuadrado. Lo mismo debe ocurrir con el volumen, pero el volumen es longitud por longitud por longitud. Así que serían tres longitudes y la dimensión de esas tres longitudes serían tres L's. Así que si multiplicamos L por L por L, tenemos L al cubo. Si vamos a hablar de la dimensión de la densidad, nosotros diríamos es masa entre volumen, pero la dimensión de la masa lo representamos con una letra M. La dimensión del volumen ya lo conseguimos en la parte anterior, es L al cubo. ¿Lo debemos dejar ahí? No. Siempre deben estar escritos todos de forma horizontal. Así que este L al cubo lo subimos. Y tendríamos esta cantidad, M por L a la menos 3. De la misma manera, para poder conseguir las demás, por ejemplo, la velocidad. La velocidad tiene como cantidades físicas participantes de esta nueva cantidad derivada a la longitud en la parte superior y al tiempo en la parte inferior. Entonces, con esas dos, nosotros podemos decir, dimensión de la longitud. La longitud es L. Dimensión del tiempo. La dimensión del tiempo es T. Lo que ahora hacemos es llevar al tiempo en la parte superior para que todo esté organizado de forma horizontal. Y tendríamos esto, L por T a la menos 1. Lo mismo pasa con la aceleración. La dimensión de la aceleración es dimensión de la velocidad, pero la velocidad ya lo hemos encontrado, es L por T a la menos 1. Y abajo tenemos el tiempo. Y si lo dividimos todo eso entre el tiempo, utilizamos nuestra teoría de exponentes solamente para la parte de la t y vamos a encontrar que la dimensión de la aceleración es L por t a la menos 2. La dimensión de la fuerza, para poder recordar cuál es la dimensión de la fuerza, podemos también utilizar la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton nos dice de que la fuerza es la masa por la aceleración. Pero tú ya sabes de que la masa se representa con una letra m y la aceleración ya lo encontramos aquí, que sería L por t a la menos 2. Y si multiplicamos a todos ellos, tenemos esta expresión. Finalmente, también tenemos al trabajo, la energía, la potencia y la frecuencia. El trabajo, su dimensión del trabajo es fuerza por distancia. Y si hacemos el mismo proceso que las partes anteriores, nos va a salir m por L al cuadrado por T a la menos 2. En el caso de la energía, si utilizo la fórmula de la energía que es masa gravedad por altura, al momento de multiplicarlo, también todas esas cantidades te va a salir así. M por L al cuadrado por T a la menos 2. En el caso de la potencia es trabajo dividido entre tiempo. Entonces, la dimensión de la potencia te va a salir M L cuadrado por T a la menos 3. Y en el caso de la frecuencia, donde la frecuencia es 1 sobre el tiempo, el 1 es un número, así que el número no tiene dimensiones, pero el tiempo sí, y esto nos saldría t a la menos 1. Estas serían las dimensiones de estas cantidades derivadas. Entonces, para terminar esta parte de aquí, lo que debes saber de esto es lo siguiente, que solamente tiene 7 cantidades fundamentales que están aquí en primer lugar, todas ellas, y tienes muchas cantidades derivadas, pero estas cantidades derivadas han sido constituidas o conformadas por las cantidades fundamentales. Muy bien. Y ahora sí, ¿cuál es el álgebra de todo esto? Debe haber un álgebra para que nosotros podamos sumar, multiplicar, dividir o hacer nuestras operaciones. La primera es esta. Si tú tienes una cantidad A y la igualas con B por C, a esto nosotros le vamos a llamar una ecuación dimensional. Entonces, todo lo que hay aquí, en esta parte, todo lo que hay en esta parte, la dimensión que hay en esta parte debe ser igual a la dimensión que hay a la parte derecha.
Y decimos esto, si la dimensión de A fuera M por L, la dimensión del producto de B por C también debe ser M por L. En este caso tenemos otra ecuación. B, la dimensión de B y la dimensión de la división de C con D también deben ser iguales. Si la dimensión de B es M, M por L al cuadrado por T a la menos 2, esa es la dimensión de B. La ecuación nos dice lo siguiente, que el que está a su costado en la parte derecha, si están correctamente escritos, entonces la dimensión de la división de C entre D también es el M por L al cuadrado por T a la menos 2. Esto es cuando tenemos ecuaciones. Propiedades. Si en estas ecuaciones tú ves de que hay un raíz de 5, hay un logaritmo de 120, un número pi o el seno de 30, donde todos ellos no tienen unidades, solamente son números, entonces cuando a esos números tú le colocas los corchetes, siempre lo vas a representar con una cantidad llamada 1. Nada más que 1. ¿Por qué 1 y por qué no una letra? Porque lo que tú tienes aquí solamente son números y los números no tienen unidades. Y al no tener unidades, tú represéntalo con una letra que no va a alterar tu ecuación dimensional. Además de eso, también debes considerar lo siguiente. Cada vez que tienes el producto de dos cantidades, este corchete debe afectar a cada una de esas dos cantidades. A por B, la dimensión de A por B es igual a la dimensión de A multiplicado por la dimensión de B. Pero si tú tienes una letra y está elevado a un exponente n, como se muestra aquí, entonces tú dices la dimensión de A a la n es como decir la dimensión de A y luego elevado a la n. Entonces, este exponente puede estar dentro de los corchetes, pero también puede salir. Y al momento de salir no va a alterar en nada toda tu operación. Para eso lo vamos a ver con algunos ejemplos. Luego, como la parte final de nuestra teoría, para poder hacer todos los demás problemas de análisis dimensional, nos dice lo siguiente, el principio de homogeneidad. El principio de homogeneidad que fue dado por Fourier. Fourier, él va a decir lo siguiente. Ya has hablado de multiplicación, has hablado también de cuando se encuentra en un exponente y también funciona para una división. Pero ¿qué pasa si una cantidad ya no está ni multiplicada, ni dividida, ni está elevado a ninguna potencia, sino se está sumando, se está restando? ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces, en esa situación, el principio de homogeneidad de Fourier dice lo siguiente. Si tú tienes una cantidad A, esta es una cantidad física. Recuerda, toda cantidad física siempre es medible. A es una cantidad física, B es una cantidad física y C es una cantidad física. Entonces, lo que te dice Fourier es lo siguiente. Si tú a esta cantidad física llamada A le sumas otra cantidad física llamada B, eso debe salir una cantidad física llamada C. Como por ejemplo, si tú vas a ir a comprar, lo más razonable cuando vas a ir a comprar y dices a la persona de la tienda, dices, por favor, me va a dar, bueno, una bolsa de arroz de 1 kilo, 1 kilogramo de arroz, más 2 metros de fideos. Cuando tú tienes estas cantidades, kilogramos más metros, no puede sumarse. 1 kilogramo de arroz tiene, en la mente del vendedor tiene un precio, pero cuando tú dices 2 metros de fideos, no tiene lógica 2 metros de fideos, no hay una cantidad específica de 2 metros de fideos. No te van a cobrar por 1 metro pongamos 5 soles y por 2 metros 10 soles. No tiene esa estructura, pero si tú dices 1 kilo de fideos, sí te pueden vender y saben también el precio. Entonces, cuando tú vas a ir a comprar, tienes que saber que al momento de comprar, todas las compras que tú tienes tienen una respectiva unidad. 1 kilogramo de arroz tiene un valor, 2 kilos de fideos tiene un valor. Así que tú puedes sumar cuando las unidades son iguales, se puede sumar. O si vas al centro comercial y tú pides también ciertos productos, como por ejemplo, 1 kilo de arroz más 2 kilos de arroz, como resultado me sale 3 kilos de arroz.
¿Cómo lo vemos con relación al mundo del análisis dimensional? El análisis dimensional te dice lo siguiente: 1 kilogramo de arroz es masa. 2 kilogramos de arroz es masa. Si a la masa tú le sumas masa como resultado de esa operación, lo que te debe salir es masa. Ese es el resultado del análisis dimensional. Si tú sumas o restas alguna cantidad, siempre te debe salir como resultado la misma cantidad física. Como por ejemplo, si yo tengo A, le sumo 4 metros, pero 4 metros es longitud. Como resultado, me va a salir una cantidad llamada C. Entonces, ¿qué debes decir tú? Si una de ellas yo la conozco, si A más longitud me da igual a C, entonces, según el principio de homogeneidad, para que todo esté correcto, A tiene que ser una cantidad llamada longitud, y si a longitud tú le sumas longitud, te sale como resultado otra longitud. ¿Cuánto vale esa longitud? No lo sabemos y en el análisis dimensional tampoco le debemos tomar en consideración, porque solamente nos fijamos en qué cantidad física es o con qué letra lo vamos a poder reemplazar. Por ejemplo, en la parte siguiente tú tienes 6 newton, pero cuando hablamos de newton hablamos de fuerza. Entonces, si tú quieres de que toda esta ecuación donde A más 6 newton sea igual a C menos D, todo esto esté correctamente escrito, entonces lo que tú debes asumir para que todo esto esté correcto es que si 6 newton es fuerza, al costado le debes sumar también una cantidad física llamada fuerza. Y fuerza más fuerza te debe dar como resultado que C también debe ser fuerza y D también debe ser fuerza. Entonces, en toda suma o resta, si una de ellas es fuerza, todas las demás, la letra A, la letra C y la letra D, también debe ser fuerza. Si una de ellas es masa, todas las demás, en esa operación de sumas o restas, también debe ser masa. Entonces, por ejemplo, aquí, si esto es velocidad, y yo veo que en el problema hay una suma o resta. Aquí veo que hay una suma. Entonces veo que aquí hay una suma. Y por aquí tengo una cantidad. Él debe ser también velocidad. Y el producto de A por T, ese producto de esas dos letras, también tiene que ser velocidad. Entonces, ¿qué dice el principio de homogeneidad? Cada vez que tú observes una suma o una resta de varias cantidades, puedes afirmar lo siguiente. Si conozco una de ellas que es velocidad, todas las demás también deben ser velocidad. A por T también es velocidad. B de I también es velocidad y B de F también es velocidad. Así que la dimensión de estas cantidades debe ser representadas por la dimensión de la velocidad, que sería L por T a la menos 1, que es la dimensión de la velocidad. Muy bien, esto sería toda la teoría de esta clase. Ahora nos vamos a complementar con nuestros problemas. Y comencemos entonces, ya habíamos hecho el problema número 6, el problema número 7 se lo dejo para ustedes y nos vamos con el problema número 8, que te dicen así. Una cantidad física no trabajada en el colegio, regularmente no se utiliza, pero en el bachillerato sí se enseña esto. En el colegio nos dice así, el momento de inercia. ¿Qué es el momento de inercia? Bueno, el momento de inercia es la capacidad que tienen los objetos para girar. Entonces, si hablamos de la inercia, todos los objetos que quieren girar tienen una resistencia a ese movimiento. Por ejemplo, si tú quieres abrir la puerta de tu habitación, tiene una resistencia para girar. Si quieres abrir la puerta del auto, tiene una resistencia para girar. Todos los objetos que giren tienen una resistencia. ¿Cómo se calcula esta resistencia? Cuando llevemos este tema, vamos a tener en consideración lo siguiente. Debes considerar de que existe un eje de rotación, debe haber un cuerpo que gire y también debe haber una distancia entre ese eje de rotación y el cuerpo, debe haber una distancia y esa distancia le llamamos R. ¿Y cómo se calcula? ¿Cuál es la fórmula del momento de inercia?
El momento de inercia es igual a la masa del cuerpo que va a girar multiplicado por la distancia desde el eje de giro hacia donde se encuentra ese cuerpo. Eso elevado al cuadrado. ¿Cuáles son las unidades? Las unidades de esta cantidad, de este momento de inercia, sus unidades, según el texto, nos dicen de que las unidades deben ser kilogramo, metro al cuadrado. Esas son las unidades, pero no nos piden las unidades, nos piden la dimensión. Entonces, para poder calcular la dimensión, lo que tú tienes que hacer aquí, sin dudarlo, es colocarle los corchetes a esa letra I. Entonces, agarramos, le colocamos los corchetes y ahora sí decimos la dimensión del momento de inercia. Y esto sería, y ahora sí, necesito tu participación. 1 minuto para este problema. Muy bien, muy bien. Ahora sí, sus respuestas, sus respuestas. Veamos aquí, ya van 3. No, no creo que esté tan complicado para ustedes esto. Ah, muy bien. A ver, a ver. Aquí está. Bien, en son de pregunta, no lo sé. Ariana, muy bien. Alexandra, Itala, no te preocupes, no estás errada, estás bien, muy bien aquí. Excelente, excelente. Wow, anotar sus nombres va a ser muy complicado, pero sí, está aquí todo perfecto. Muy bien, Becker. De eso. Mm, bueno, en este caso, Alexandra, vamos a ver si es que es la A. Vamos a ver, no te preocupes, ahorita lo voy a resolver. Bianca, muy bien. Itala también, perfecto. Y Ariane, muy bien. Ahora sí, contestemos. Primero, las dimensiones siempre se relacionan con las unidades. Quiero hacer rápido esto porque en mi examen de ingreso me piden de que sea veloz. Entonces, en el examen de ingreso, porque esta es una de las preguntas de años anteriores, en el examen de ingreso tú te debes fijar lo siguiente. Si aparece kilogramos y sin dudarlo, tú dices, bien, aquí tengo kilogramos. La dimensión de los kilogramos, kilogramos es masa. Y si es masa, lo represento con una letra M. Metros. Metros, M representa a los metros y metros es longitud. Y si es longitud, lo represento con una letra L. ¿Pero cuántas veces? 2 veces, porque es metros cuadrados. Así que la respuesta debe ser la B. Así de sencillo. Sin hacernos tantas complicaciones, así. A partir de las unidades, tú puedes encontrar, a partir de esas unidades, puedes encontrar la dimensión del momento de inercia. Vamos con el siguiente, con el problema número 9. En el problema número 9 te dice así, en la siguiente tabla se muestran 3 cantidades físicas, sus unidades y sus dimensiones. No te olvides que las unidades te ayudan muchísimo a poder encontrar la dimensión. Es correcto afirmar que la unidad de Newton se representan con kilogramos al cuadrado metros dividido
o por segundo, la unidad del joules es esto, la unidad de joules resulta al multiplicar newton con metro, la dimensión del cociente de fuerza entre trabajo es L, ¿cuál de todos es correcto? Entonces, cuando hablamos de fuerza, aquí está Newton, se representa con N y su dimensión sería esta. Entonces, comencemos. 2 minutos para este problema. Muy bien, comenzamos. Primera parte. Para poder contestar la parte A, la unidad de Newton se representa en kilogramos al cuadrado metro segundo. Bien, lo primero que debemos hacer es fijarnos. Vamos a fijarnos qué es lo que está pasando con la fuerza. Fuerza, su dimensión es ml por t a la menos 2. Pero no debes olvidar que cada una de esas letras se puede representar por unidades. Metro, diré masa, kg. Longitud, m. Segundos, diré T es segundos, pero a la menos 2. Podríamos expresarlo así. Así que todas esas cantidades lo expresamos así. Esto de aquí se expresa así, como kilogramo, metro, segundo a la menos 2. O también podemos expresarlo así. Kilogramos, metros, este segundo a la menos 2 también se puede expresar como 1 sobre segundo elevado al cuadrado. Así que esto sería así. Y de esta manera ya está este problema de aquí. Y listo. La siguiente parte, el trabajo. Tenemos su dimensión ml cuadrado por t a la menos 2. Así que lo voy a representar con las unidades. Y en las unidades, esto sería así. Sería kilogramos L al cuadrado. L al cuadrado es metro, pero metros elevado al cuadrado. T es segundos, pero sería segundo a la menos 2. O también podemos expresarlo así. Kilogramos metros cuadrado segundo al cuadrado. Entonces, veamos aquí. ¿La unidad de Newton es kilogramos al cuadrado metro segundo? No, esto es falso.
Aquí ya tenemos kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado o metros por segundo al cuadrado. La unidad del joule se representa con kilogramos, metros, segundo por segundo al cubo. No, esto también es falso. La unidad del joules resulta al multiplicar newton por metro. A ver, joules. Joules son las unidades joules son las unidades del trabajo. Entonces, verifiquemos esto. Para verificar esto de aquí, simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Decir así, joules, la unidad del joules, un joules, es igual al multiplicar newton por metro. Vamos a colocar así, un metro. Vamos a verificar si esto es correcto o no. Para eso utilizamos el análisis dimensional. El análisis dimensional nos dice, te voy a ayudar. Esta palabra joules, sus dimensiones son estas. Son m L al cuadrado por T a la menos 2. Esas son sus dimensiones. Ahora, Newton, su dimensión de Newton es M L por T a la menos 2. Y la unidad del metro, el metro o la distancia, sería L. Y así nosotros podemos indicar que para demostrar de que si esto es correcto, multiplicamos y nos va a salir. Por este lado tenemos una M, dos L's y una T. Así que esto nos sale M, L al cuadrado por T a la menos 2. Y es justamente la misma dimensión que tiene joules. Así que esto sí sería correcto. Por tal motivo, esta expresión es verdadera. La dimensión del cociente de fuerza entre trabajo. Entonces, para aquí, fuerza entre el trabajo. Vamos aquí. La dimensión de la fuerza. La dimensión de la fuerza, según nosotros tenemos, debe ser ml por t a la menos 2. Y el trabajo, su dimensión es ml al cuadrado por t a la menos 2. Y si nosotros vamos a operar todo lo que hay aquí, cancelaríamos m con m, t a la menos 2 con t a la menos 2, y nos quedaría un L arriba y un L al cuadrado abajo. Al momento de dividir utilizando nuestra teoría de exponentes, esto nos quedaría 1 sobre L. Y no es L. Lo que nos están diciendo aquí es que esto sería L, pero no. Lo que nos sale es 1 sobre L. ¿Qué sería falso? La clave para esta respuesta es la C. Y ahora sí, verifiquemos. Bien, Salvador, y Becker y Ariane. Perfecto. Muy bien. Avanzamos con el siguiente problema. Problema número 10. Con relación al resultado. Relación al resultado de multiplicar presión con volumen. Agarro y multiplico. Presión con volumen. Presión. Y lo voy a multiplicar por el volumen. Es correcto afirmar que sus dimensiones son m por L al cuadrado, m por L por T a la menos 2, es potencia, su unidad básica en el sistema internacional es kilogramos, metro cuadrado, segundo al cuadrado, es la densidad. Al momento que tú multiplicas estas dos cantidades, considere de que la presión es fuerza sobre área. Entonces, paso número 1, tú ya sabes cuál es la presión. Si no sabes las dimensiones de la presión, entonces ya te están dando aquí de que la presión es fuerza sobre área. Entonces, nosotros vamos a decir, paso número 1, la dimensión, vamos a calcular la dimensión de la presión. La dimensión de la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, si yo quiero averiguar cuánto es su dimensión, debes colocar los corchetes. Dimensión de la presión, y por este lado tenemos dimensión de la fuerza, y por este otro lado hacia abajo, dimensión del área. Entonces, utilizando tus conceptos que ya has aprendido acerca de fuerza y de área,
su dimensión, la dimensión de la presión, debe tener un valor. ¿Cuánto es? Eso es lo que tú tienes que averiguar, porque si yo lo hago, no habría punto. Así que vamos por aquí. La segunda parte, luego de eso, porque ya tengo una respuesta, hay alguien que ya lo hizo. Número 2 es calcular. Calcular el producto de esa presión por el volumen, pero tú ya sabes cuánto vale la dimensión del volumen. Así que esto va a ser bastante sencillo. Entonces, agarras esta presión y lo colocas en su dimensión y lo multiplicas por el volumen. Muy bien. Comenzamos. 1 minuto para esto. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Ya tenemos dos respuestas. Dos respuestas, aunque espero también de todos ustedes. Becker, muy bien. Itala, Arián. Entonces, comencemos. Parte importante que no debes olvidar aquí. Siempre que vas a estudiar este tema de análisis dimensional o cantidades físicas, haz tu pequeño cuadrito, ese pequeño cuadrito donde aparecen todas las dimensiones, que es muy importante para que tú puedas tener mayor rapidez. Fuerza. La fuerza es, si no te acuerdas qué es la fuerza, no te olvides de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y si es masa por aceleración, entonces debemos tener las letras correspondientes a la masa, que sería m, y la aceleración es L por T a la menos 2. El área es L al cuadrado. Así que la dimensión de la presión debe salir m, L a la 1 entre L al cuadrado sería L a la menos 1 por T a la menos 2. Esta es la dimensión de la presión y lo reemplazamos aquí en lo que nos están pidiendo calcular, M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Y ahora la dimensión del volumen, ¿por qué dudarlo? No creo que lo estés dudando porque la dimensión del volumen es muy sencillo, sería L al cubo. Esa es la dimensión del volumen. Y al momento de multiplicar, porque se deben multiplicar todas las letras, donde la letra M se queda solita, la letra L si hay dos sería L a la menos 1 por L al cubo. Teoría de exponentes, bases iguales, los exponentes se suman. Menos 1 más 3. Y eso nos debe de salir L al cuadrado. Y como T no tiene a nadie más, entonces sería T a la menos 2. Por lo tanto, el producto de presión por volumen es M por L por T a la menos 2. ¿Qué tipo de cantidad física nos representa esto de aquí? M por L por T a la menos 2. Eso de ahí, si nosotros vamos a visualizar la tabla, esto nos va a representar al trabajo o la energía. Entonces nosotros vamos a colocar aquí todas las variantes. De aquí nosotros podemos concluir de que esta cantidad representa al trabajo o también representa a la energía.
Además de eso, si yo lo coloco en el sistema internacional, cada letra tiene una unidad. M es kilogramos. L es metros, pero como tiene el exponente 2, sería al cuadrado. T es segundos, pero como tiene el exponente, aquí sería a la menos 2. Y es el producto de esas tres cantidades. Pero ese S a la menos 2 también se puede expresar así. Kilogramos, metros cuadrados, sobre segundo al cuadrado. Y la clave para este problema sería la C. Muy bien. Y ahora sí, tenemos aquí a Becker y Ari y Itala. Muy bien. Muy bien, chicos. Y para finalizar ya nuestra clase del día de hoy, aunque me demoré mucho en el ingreso, por favor, tengan en consideración aquí lo siguiente. Tenemos el problema número 11, el problema número 12, todos los demás problemas ustedes pueden ir ya avanzándolo. Aváncelo la próxima semana, cuando tengamos la clase al inicio, voy a comenzar a revisar y vamos a comenzar a ponerle las claves a todos. No me voy a demorar mucho porque también tenemos otro tema que avanzar y, y para esto, ya está, ya, para esto, nosotros lo que tenemos que hacer es también comprobar si es que hemos ido aprendiendo o no. ¿Cómo podemos comprobar esto? Lo que tenemos que hacer para comprobar es realizar una evaluación. Les voy a compartir el link de esta evaluación. Por favor, esto ahí en el link va a estar, les va a pedir su correo, solamente va a ser por primera y única vez su correo. Y con ese correo yo voy a enviarles ya los próximos exámenes, simplemente lo voy a colocar en el Classroom y de esta manera se los voy a compartir. Bueno, ya, ahorita se los voy a compartir para que podamos. Bien, son 5 preguntas. Ustedes aquí se los voy a compartir el link. Claro que sí, les vamos a compartir a Jan todas las clases. Aquí, por favor, ya tiene el link para que ustedes puedan desarrollar esta evaluación. No, para todos. Aquí, listo. Aquí está, para todos ustedes, ahí tienen el link. Por favor, en la parte principal, para aquellos que tengan dificultades, en la parte principal de la diapositiva que se le va a compartir, aparece mi correo electrónico. Ustedes me escriben a mi correo y yo se los puedo estar compartiendo. Se los puedo enviar también, si es que tienen alguna dificultad. Lo otro que es importante es también fortalecer sus matemáticas en la parte de física, solamente para física. Se los voy a compartir el primer material que es álgebra y aritmética y si ven de que tienen dificultades podemos hacer solamente un seminario exclusivamente para ello, para reforzar su matemática en álgebra, aritmética, geometría y trigonometría, pero no es lo que te enseñan en la academia, vuelvo a indicarles, no es lo que te enseñan ahí que el profesor te va a decir, sí, tenemos esto, aquello, no, solamente dedicado a la física. Nada más. ¿Qué necesitamos de álgebra? Teoría de exponentes, que el día de hoy le estaba hablando. ¿Qué necesitamos más de álgebra? Necesitamos también el caso de funciones lineales, funciones cuadráticas. Y se los voy a compartir también ese material para que ustedes lo vean, tienen que revisarlo y si ya lo sabes todo eso, entonces estamos en buen camino. No vas a tener dificultad en la parte de la matemática. Y en la física yo me encargaré. Me encargaré de enseñarte y también cualquier duda, cualquier pregunta, estamos aquí para podernos apoyar. Bien, chicos, ¿alguna consulta, alguna duda? Muy bien, entonces, no habiendo, nos vamos a quedar. Ha sido un gusto estar en esta primera clase. La próxima semana sí voy a encender mi cámara para que vean, me vean personalmente. A ver, eh,
¿Qué te aparece? Una descripción del formulario. A ver, déjame ver. El día de hoy no he tenido ninguna dificultad, pero veamos. A ver, ¿qué dice? Correo. Ya, en la primera parte debes colocar tu correo, tu descripción del formulario, es decir, escribe tu correo electrónico. En la segunda parte colocas tu nombre y un apellido. No necesito los dos, ¿ok? No necesito los dos apellidos, solamente un apellido, porque, por ejemplo, en la clase del día de hoy tengo una Alexandra, pero también hay otra. Entonces, hay dos Alexandras y con el apellido ya puedo seleccionar y también colocarles en el Classroom para colocar sus calificaciones. Arriba del correo. A ver, a ver. Ah, no, no, no colocas nada arriba del correo. Sí, aparece una parte donde dice descripción, pero no coloca, solamente coloca el correo electrónico, el nombre y el apellido y sigues avanzando. Sí, porque sí, sí veo que aparece descripción. Bien, chicos, los voy a dejar porque creo que tienen otra clase más. Que tengan un buen día y nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, chao.